Buen día, amigos televidentes. Nos encontramos en una nueva transmisión de CG6 Noticias. A continuación, mi compañera Zoila en Estudio Esmeralda. La escuchamos. Buen día, compañera Romina y amigos televidentes. Un placer acompañarles y entregarles los detalles de las informaciones más destacadas. A continuación, los titulares. CG6 Noticias, titulares. Contabilidad gubernamental. Entrevista con el contador Eric Chillogallo, Contralor General del Estado. En la opinión profesional, el licenciado en Contabilidad y Auditoría, Eduardo Bermúdez. Además, deberes del Estado y derechos del buen vivir. Entrevista a la licenciada Damari Cedeño y la defensora de los derechos humanos, Génesis Castro. Y en opinión ciudadana, Dayanara Cedeño. Vamos a tratar uno de los temas muy importantes que hace referencia al artículo número 1 de la Constitución del Ecuador. Establece que nuestro país es aquel Estado constitucional de derechos y justicia social democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. También nos hace referencia en forma de que la República se gobierna de manera descentralizada en base a esto. También existen deberes primordiales del Estado ecuatoriano, el cual se deben garantizar a los ciudadanos. Tenemos una invitada muy especial hoy día, la licenciada Damari Cedeño, en la cual nos va a tratar un poco más acerca de los artículos. Licenciada. Muy buenos días, Romina y amigos televidentes. Quiero empezar dándole las gracias al canal y a ti, Romina, por tu cordial invitación y apertura a este espacio de opinión e interés público. Pues bien, es cierto que el Estado posee deberes primordiales con sus ciudadanos, tal y como está establecido en el artículo 3 de la Constitución, el cual hace mención a que son deberes del Estado el garantizar sin discriminación alguna el goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, muy en particular los derechos como la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para todos sus habitantes. Así también este debe garantizar y defender la soberanía nacional, la cual radica en el pueblo, planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la distribución de los recursos para acceder así al buen vivir. Cabe tener presente también que estos deberes deben ser cumplidos por el Estado, pero no se establece específicamente por cuál de sus funcionarios o por cuál de las instituciones. Además de esto que nos han mencionado, que ya es de conocimiento general también de la Constitución del Ecuador, hace referencia o estipula que los derechos no deben ser vulnerados para ningún ciudadano. ¿Bajo qué principios se encuentran establecidos? En efecto, todas las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades deben gozar de los derechos que garantiza la Constitución y están establecidos bajo principios que ésta adopta en acción afirmativa que promueven la igualdad en favor de los titulares de los derechos, es decir, todos los ciudadanos. Asimismo, todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Y el más alto deber del Estado está en respetar y hacer respetar tales derechos. ¿Existe también, aparte de lo que hemos estado hablando, existe alguna correlación entre lo que es el deber y el derecho? Sí, Romina, acertadamente. Dicha correlación establece sus límites, ya que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás. Es decir, que nace una autolimitación en la seguridad de todos por la justa existencia del bien común. El mismo funcionamiento del Estado y el desarrollo de la persona depende de su cumplimiento justo de sus obligaciones. Es decir, tiene que haber parte y parte del Estado y de las personas. Bueno. Después de esta intervención de la licenciada Damari Cedeño, vamos a tener un espacio también con la licenciada Génesis Castro, aquella defensora de los derechos humanos, que nos va a hablar también de lo que son los derechos del buen vivir. Licenciada Castro, buenos días. Buenos días, Romina. Buenos días. ¿Cómo usted define acerca de los derechos del buen vivir? La escuchamos. Nuevamente, Romina, muy buenos días y estimados televidentes. Pues bien, los derechos del buen vivir son principios y valores que la sociedad ecuatoriana debe generar como espacios para la expresión tanto en lo material, lo mental, lo emocional y, ¿por qué no?, lo espiritual, ya que esto no es solamente un contexto individual, sino también un comunitario. Correcto. Acerca también de uno de los temas que se habla mucho, acerca de los derechos de la libre expresión, ¿qué nos puede dar a conocer acerca de este derecho? Claro que sí, todas las personas tenemos derecho a tener libre expresión, ya sea de forma individual o colectiva.
porque como lo estipula el artículo 16 de la Constitución, en su título número 2 de derechos, nos dice que todas las personas tenemos derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos y en cualquier medio y forma, por su propia lengua o sus propios símbolos. Asimismo, todos tenemos derecho al acceso y a una de sus formas de comunicación visual, auditiva, sensorial, y entre otras, que nos permitan la inclusión de personas con discapacidad. Otro de los temas que también se trató durante la pandemia fue que existía un recorte del presupuesto de las universidades públicas del país. ¿Cuál es su opinión acerca de este tema? Bueno, en mi opinión es algo injusto e indebido, ya que como se nombra en la quinta sección del artículo 26 de los derechos, todas las personas tenemos derecho a la educación y es un deber ineludible e inexcusable del Estado, que constituye una área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, siendo esto una garantía de igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Todas las personas, las familias y la sociedad en general tenemos el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Muchísimas gracias a la compañera y a la licenciada Génesis Castro, a la licenciada Maricedeño por exponer un poquito de su parte y explicarnos estos temas muy importantes en nuestro país. Muchas gracias, Romina. Gracias a ti, Romina, por la invitación. Muy bien, ahora vamos a un espacio publicitario. La contabilidad gubernamental es la aplicación de un conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos que permiten efectuar el registro sistemático, cronológico y secuencial de los hechos económicos que ocurren dentro de una organización. Para abundar más a profundidad en este tipo de temas, estamos en comunicación con los expertos en la rama de contaduría gubernamental. El Contralor y Contador en el área gubernamental, Eddie Chillogallo, y el licenciado en Contabilidad y Auditoría, Edward Bermúdez. Buen día, licenciado. Coméntenos su punto de vista acerca de la contabilidad gubernamental. Hola, buenos días. Muchas gracias, señorita Zoila, por esta oportunidad. Como usted ya lo mencionó antes y dando lugar a su pregunta, hay que tener presente que la contabilidad gubernamental forma parte de un sistema en donde este es un procedimiento el cual sirve para medir, para registrar e inspeccionar las operaciones que realizan las entidades del sector público y en base a la ley tienden a establecer o poner en funcionamiento y a la vez mantener en cada entidad del sector público no financiero un sistema único de contabilidad, en el que integre las operaciones patrimoniales, las operaciones presupuestarias y de costos, para asegurar la producción de información financiera completa, confiable y oportuna, que permita la rendición de cuentas, así también la toma de decisiones, las mediciones estadísticas correspondientes y, si es necesario, fruto de la toma de decisiones, la adopción de medidas correctivas. Mencioné que la contabilidad gubernamental es un conjunto de normas y principios. Díganos usted cuáles son esos principios y cuáles son esas normas. Bien, en este caso, el ente rector de las finanzas públicas tiene la facultad privativa de expedir, actualizar y difundir las normas, los principios, los manuales, los procedimientos, los instructivos y demás disposiciones contables que serán de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades del sector público. Y de manera explícita, la normativa aplicable se establece en el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, o SINFIP, y en uno de sus artículos refiere a los principios tales que son expresados como dicta y ordena la Constitución de la República, o la Carta Magna. Así tenemos el principio de legalidad, el principio de universalidad, el principio de transparencia, el principio de efectividad, el principio de sostenibilidad, el de desconcentración, en fin. Es decir, en contabilidad gubernamental debe generarse información consistente. Esta información
debe ser verificable a través de los registros contables. Las personas, al involucrarse con este tipo de temas, suelen confundirse en cuanto a información entre la contabilidad privada y la contabilidad gubernamental. ¿Podría aclararles usted a la ciudadanía este tipo de temas? ¿Se diferencian entre sí o es lo mismo? Bien, tanto la contabilidad gubernamental como la contabilidad privada se diferencian en varios aspectos. Por un lado, la contabilidad gubernamental contribuye a la gestión financiera de la hacienda pública y por el otro, la contabilidad privada contribuye a la gestión económica de la entidad propiedad de los accionistas. Otra diferencia se da que la contabilidad gubernamental constituye el proceso de registro sistemático de las operaciones patrimoniales y presupuestarias de las entidades y organismos del sector público, desde el registro original contable con base de vengado hasta la presentación de los estados financieros. Por otro lado, la contabilidad privada, el registro contable lo realizan con base en el efectivo. Si bien es cierto, la contabilidad es de ayuda en la toma de decisiones, en la privada estas decisiones se basan en el beneficio económico generado al término del periodo fiscal. En cambio, en contabilidad gubernamental, estas decisiones se basan en el logro de los objetivos y el cumplimiento del presupuesto al final del periodo fiscal. Mencionaba que es un conjunto de procedimientos técnicos que permiten efectuar el registro de las cuentas, recordando que hoy en día la contabilidad ha tenido un cambio, que de los miles de papeles que se utilizaban para realizar el proceso contable, hoy en día existen varios y diversos programas que permiten que este proceso contable sea mucho más rápido. ¿Podría decir si existe algún proceso dentro de la contabilidad gubernamental? Sí, el proceso contable puede describirse en 4 etapas. La primera consiste en el reconocimiento de información. Después, ya en la segunda etapa, vendría lo que es el análisis de la documentación fuente. Como tercera etapa, convendría lo que es el registro en los hechos económicos, o sea, en la etapa de ejecución. Y por último, ya sería la elaboración de los estados financieros. Licenciado, ¿qué es lo que le caracteriza a la contabilidad gubernamental? En este caso existe el Manual de Contabilidad Gubernamental, expedido por el Ministerio de Finanzas, donde establece que la contabilidad gubernamental posee varias características. Una de ellas es que integra las operaciones patrimoniales con las presupuestarias. Las operaciones patrimoniales, por un lado, deben ser registradas por partida doble y las presupuestarias por partida simple. Asimismo, es de aplicación obligatoria en las entidades que conforman el sector público no financiero. Otro aspecto que lo caracteriza es que utiliza el Catálogo General de Cuentas y el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos como elementos básicos, comunes, únicos y uniformes. También se fundamenta en los conceptos de centralización normativa a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y descentralización operativa en cada ente financiero público. Asimismo, crea base común de datos financieros que debidamente organizados se le convierte en información útil. Por otro lado, coayuda a la determinación de los costos incurridos en actividades de producción de bienes y servicios, en inversiones, en proyectos de construcción de obra material tangible y en programas de beneficio social llevados a cabo mediante el desarrollo de actividades que generan productos intangibles. También permite la agregación y consolidación sistemática de la información financiera producida por cada ente financiero. Asimismo, produce información financiera para la toma de decisiones en los niveles internos de la administración, para los niveles externos que mantienen intereses con la gestión institucional, para decisiones estratégicas sectoriales y nacionales y para el control sobre la pertinencia y propiedad de las operaciones realizadas. Dichas características son de suma importancia para todas las entidades que conforman el sector público, ya que indican los puntos clave de la contabilidad gubernamental. Bueno, y esto es todo con respecto a la aportación del licenciado Edward Bermúdez. Nos vamos a un corte comercial y al regreso tendremos la aportación del Contralor y Contador del área gubernamental, el señor Eddie Chillogallo. Ya regresamos. When I
Conforme a las grandes interrogantes y expectativas del público, y para sumergirnos más en este tipo de temas que es muy importante, hemos citado también a esta entrevista al Contralor y Contador en el área gubernamental, el señor Eddie Chillogallo, experto en la rama, para que nos profundice más sobre este tipo de temas. Buen día, señorita Zoila Romina y al público en general. Gracias por la invitación. Bueno, empecemos. Se conoce que la contabilidad gubernamental está normada por la SINFI, Sistema Nacional de Finanzas Públicas. ¿Qué es este organismo y quién la regula? Como acaba de manifestar, la contabilidad gubernamental está normada por el Sistema Nacional de Finanzas, por su sigla SINFI, el cual está dentro del Código Orgánico de Planificación y Finanzas. Este contiene dos títulos, el primero que hace referencia a la planificación participativa para el desarrollo, y un segundo título que habla sobre las finanzas públicas, que es donde encontramos el SINFI, el cual en el artículo 70 establece que es el conjunto de normas, políticas e instrumentos que permite la gestión de los ingresos, gastos y financiamientos de todo el sector público. Todo esto va en sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. Cabe recalcar y mencionar que el Ministerio de Finanzas es quien regula a esta entidad. Dentro del SINFIT, Sistema Nacional de Finanzas Públicas, se encuentran varios componentes y como ya es visto, el tema principal de hoy es la contabilidad gubernamental. Entonces, díganos usted qué dice el Sistema Nacional de Finanzas Públicas sobre la contabilidad gubernamental. En el artículo 5, capítulo 148, manifiesta que la contabilidad gubernamental es el registro secuencial, cronológico de hechos económicos que ocurren en la ejecución presupuestaria. ¿Qué y cuáles son estos hechos económicos que menciona? Llamamos hechos económicos a las transacciones o movimientos que en contabilidad gubernamental son de carácter presupuestario, patrimonial o de costos. Todos estos registros tienen como finalidad la presentación de estados financieros. Bien, ¿cuáles son estos estados financieros? En el sector público hay 4 estados financieros, más las notas explicativas. Estos estados son el estado de ejecución presupuestaria, el estado de resultados, estado de flujos de efectivos, el estado de situación financiera y las ya mencionadas notas de los estados financieros. ¿Para qué sirven estos estados financieros y cuál es su obligatoriedad de presentarlos? Estos estados van a ayudar a una mejor toma de decisiones, a hacer estadística, además de generar el respectivo control y la correspondiente rendición de cuentas, que se debe hacer al final de cada año. Cada institución tiene la obligatoriedad de presentar, porque así lo determina el Código de Planificación y Finanzas Públicas, el que obliga a cada entidad operativa a preparar y presentar estados financieros. Cabe meter a colación que el sector público está ya obligado a presentar sus estados financieros bajo NIF, conforme lo dice el Acuerdo 067 emitido por el Ministerio de Finanzas. Dentro del contexto que acaba de enmarcar, usted nombra el Acuerdo 067. ¿Qué dice este acuerdo? ¿De qué se trata? Este acuerdo emitido en abril de 2016 estipula que todas las entidades del sector público no financiero deben iniciar el proceso de convergencia a NIC-SP en el periodo fiscal del 2019, con la finalidad que en el año 2020 ya estos estados financieros estén presentados bajo NIF. Es necesario que el sector público, las empresas que pertenecen al sector público, presenten sus estados financieros bajo las normas internacionales de información financiera. Sí, es sumamente necesario, toda vez que es un cumplimiento legal. Además se dice que es una de las exigencias del FMI para seguir realizando sus desembolsos por los créditos. Además de que la globalización de los mercados es una realidad y Ecuador debe armonizarse con la tendencia internacional, conociendo que los inversionistas extranjeros interesados en invertir en Ecuador requieren de información homogénea que pueda ser interpretada de manera clara y precisa, y la aplicación de estas normas ayuda a lograr una mejor claridad en la información financiera. El Acuerdo 067 del Ministerio de Economía y Finanzas es una intención de adaptar las normas internacionales de información financiera al sector público. Sin embargo, en esta adaptación existe mucha generalidad. En el caso de que exista una controversia entre el Acuerdo 067 y las normas internacionales de información financiera, ¿cuál cree usted que debería aplicarse? ¿Verdad? En algunos casos da directrices específicas de aplicación y en otros deja
especificaciones muy generales. Se puede citar un claro ejemplo. El Acuerdo 067 da una directriz muy específica en cuanto a los inventarios, que estos deben controlarse mediante el sistema de inventarios permanente y aplicando el método promedio ponderado. En cambio, en las NIF, específicamente la NIC 2 que habla sobre inventarios, deja a juicio profesional la aplicación del sistema de inventarios permanente o el sistema de inventarios periódico. Y de igual manera deja aplicación a juicio profesional el método promedio ponderado o el método FIFO. En casos así, se debe aplicar lo que determine el acuerdo. En el caso de encontrar generalidades, se debe recurrir a las NIF emitidas por el IASB y aplicar el mejor juicio profesional. Bueno, no queda más que agradecer por su aportación, Contralor Edith Chillogallo. Y en estos momentos damos paso a nuestra compañera Dayanara, que se encuentra en exteriores, para saber qué opina el público al respecto. Coméntanos, Dayanara. Buen día, Zoila. Aquí desde Exteriores. Gracias por la transmisión. Como hemos venido tratando temas muy importantes y relevantes acerca de la contabilidad gubernamental, hemos venido aquí a la institución, a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para saber opiniones de docentes y estudiantes acerca de este tema que ha causado furor en esta semana, como son las corrupciones de funcionarios públicos. Vamos a ver qué nos dicen al respecto. Zoila, aquí estamos con la opinión de un ciudadano acerca de los deberes primordiales de la Constitución. ¿Qué opina al respecto de esto? La administración pública constituye un servicio de colectividad que se rige a los principios de eficacia, eficiencia, cabalidad, jerarquía, desconcentración, descentralización de los mercados. Bueno, y acerca de los derechos primordiales del buen vivir, ¿nos podría decir algo al respecto? Se trata de una iniciativa para cambiar los paradigmas del capitalismo inhumano y construir una realidad distinta a partir de un cambio en el ser, en nuestra conciencia, para tener realmente una nueva civilización humana, señorita. Bueno, muchas Nos encontramos ahora con Carolina Ceballos, estudiante de la institución. Hola, Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Nos podrías decir si sabes algo al respecto de la contabilidad gubernamental y sobre todo sobre los sucesos que está pasando ahora el Ecuador? Hola, me encuentro muy bien, gracias a Dios. Sí, soy estudiante del sexto semestre de la carrera de contabilidad y auditoría. Y claro, por supuesto que tengo conocimiento de la contabilidad gubernamental. Es algo principal dentro de mi carrera. Y es más que obvio que sí estoy al tanto de los temas de corrupciones que se está viviendo en estos momentos, ya que son noticias en todo el Ecuador. Veo que sí estás al pendiente de lo que está pasando en el Ecuador, pero veámoslo desde el punto de que nos está golpeando mucho más que la misma pandemia. Se está normalizando tanto la corrupción en nuestro país que lo vemos tan ligado y tan vinculado. Te pregunto a ti, Carolina, ¿cómo interviene la contabilidad gubernamental con este tipo de corrupciones? ¿Nos podrías decir algo al respecto? Mira, primero que nada debo destacar la acción del Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, porque están revelando un tema de corrupción tan grande y tan sensible que es. Pues encadenándolo con la contabilidad gubernamental, te digo que esta es la que registra aquellos recursos materiales e inmateriales, las obligaciones, las transacciones, el patrimonio y sus variaciones, que dan origen a las diferentes transacciones y operaciones del ente público, que además siempre estas poseen un valor económico para ser expresados en términos monetarios. Si hablamos de la utilidad, de contabilizar o registrar las operaciones financieras de las entidades y dependencias de la administración pública, por supuesto. Pues ya englobándonos en lo que es el Estado y todo lo que se relaciona con la contabilidad gubernamental, podríamos decir cuál sería la intervención entre el presupuesto general del Estado y la contabilidad gubernamental. ¿Nos puedes decir algo al respecto? Pues mira, tengo este tema del presupuesto general del Estado realmente es un tema extenso. Pero ¿qué te puedo decir? Que la contabilidad gubernamental es una herramienta imprescindible para la elaboración del presupuesto.
ya que la información nos permite defender o criticar el presupuesto que procede de los balances ofrecidos por la contabilidad gubernamental. Mediante esta contabilidad también podemos darle un seguimiento al ingreso que obtiene el gobierno. Que esto es lo que hace, lo vuelve más transparente, que es lo que el ciudadano necesita. Volver un dinero transparente que no sea para cosas ilícitas. Y que de esta forma los gobernantes no se aprovechen de su posición para utilizar estos fondos estatales o municipales según su conveniencia e inversiones, que es como lo que estamos viviendo ahora, que servidores públicos han tenido la dicha de convertir ese dinero para beneficio propio de ellos y no de toda la ciudadanía. Además, a través de la contabilidad gubernamental, los dirigentes a cargo de la conducción de los estados deben de rendir cuentas a los organismos competentes para mostrar una administración al dinero público. Y que es más, esto sigue siendo una enfermedad endémica realmente. Para lo que no hallamos ni cura ni vacuna, que esto además que sigue mimando las posibilidades del futuro del país, que realmente es una cuestión que no sabemos cuándo acabar, porque si vamos así, no tan solo es de ahora, esta corrupción viene desde mucho antes, entonces es algo terrible que está pasando. Muy clara tu respuesta, Carolina, pero no dejemos a un lado que la contabilidad proporciona información tanto presupuestaria, financiera y patrimonial para que ésta sea oportuna y coherente al momento de que las autoridades tomen una decisión. Pero también, Carolina, te quería preguntar si sabes acerca de las 4 etapas que están dentro de la contabilidad gubernamental. Claro que sí las conozco. Estas son 4 etapas, una de ellas es la recepción de la información como primer punto. Segundo, análisis de la documentación fuente. La tercera es el registro de los hechos económicos en la etapa de su ejecución, es decir, ya están en proceso. Y por último, el registro de los estados financieros, que es cuando ya tenemos resultados para registrar nuestras cuentas. Como ya hemos venido hablando, que estos problemas de corrupción no solo afectan a funcionarios públicos, sino que también a toda la ciudadanía, ¿tú cómo crees que sería la actitud o el deber de un ciudadano en estos momentos? Claro, mira, mi opinión personal realmente es que si queremos eliminar los focos de corrupción, es que andan en todas partes y que no son, insisto, no son un patrimonio de un grupo político específico o de una ideología o una religión específica. Tenemos corrupción realmente en todos lados. O sea, esto no es de acabar. Hemos visto que inclusive municipios que son liderados por personas indígenas ya también están siendo allanadas, investigados por hechos de corrupción. Y no nos vayamos tan lejos, que tenemos un caso como en el Guamote. Entonces eso es, como ya te dije, esto va para largo, creo, si no hacemos algo como ciudadanos. Además, creo que ya es hora de que la ciudadanía entienda que la transparencia es lo único que nos puede sacar de este fango de corrupción. O sea, tenemos que elegir en ese momento personas que nos lideren, que sean transparentes para poder liderar el país. Y no personas que solamente buscan su patrimonio propio a costillas de nosotros los ciudadanos. Gracias, Carolina, a ti y a la institución por permitirnos esta entrevista y sobre todo saber y conocer la opinión de los futuros profesionales del Ecuador. Bueno, sin nada más que decir, volvemos a estudios, por favor. Finalizamos con la transmisión de CG6 Noticias. Agradecemos a cada uno de ustedes por sus televidentes. Así es, amiga Romina. Así concluimos, amigos televidentes, con esta emisión de Noticiero CG6. Gracias por su confianza y sintonía.